Somos el grupo 12 y ahora os explicaremos qué hay en la cabeza de Marcuse. En este vídeo trataremos diferentes temas. Para empezar, os introduciremos a Marcuse y a la Escuela de Frankfurt. A continuación, desarrollaremos su pensamiento y responderemos a una pregunta relacionada con la educación de Marcuse. Y por último, haremos una pequeña conclusión. Herbert Marcuse nació en Berlín en 1898 y murió en 1979. Proviene de una familia judía, la cual tuvo que emigrar a Estados Unidos tras la culminación del nazismo. Más tarde dio clases en las universidades de Columbia y Harvard, aunque anteriormente también se insertó en el mundo militar. Durante la década de los años 20 empezó a interesarse por la sociología, aunque finalmente se encaminó hacia el marxismo crítico. Por lo tanto, vemos que fue un filósofo y sociólogo alemán que fundamentó su pensamiento en elementos procedentes tanto del marxismo como del freudismo. A Marcuse lo encontramos dentro de los autores pertenecientes a la Escuela de Frankfurt. Esta fue una escuela de teoría social y filosofía crítica. Escuela de Frankfurt es el nombre formal que recibe un conjunto de investigadores e intelectuales que estudiaron y desarrollaron nuevas teorías acerca del devenir social del siglo XX. Esta escuela es una escuela alemana de marxistas que incorpora nociones de la teoría de Freud en sus análisis porque consideran que la teoría de Marx no es lo suficientemente compleja para dar cuenta de la realidad subjetiva del mundo. Consideran que la teoría de Freud aporta esta dimensión cultural y subjetiva, no solo de manera asociada a la idea de sociología. Antes de empezar con Marcuse debemos saber que se recibe la influencia de dos de los autores clásicos más importantes, como Sigmund Freud y Karl Marx, por lo que haremos una pequeña contextualización. Empezando por las ideas de Freud, vemos que éste afirma que la estructura del inconsciente tiene tres instancias, el ello, el yo y el superyo. El ello es la parte más interna, primitiva y original, donde encontramos las pulsiones más profundas. El yo envuelve al ello y se encarga de satisfacer y mediar entre el ello y el superyo. Y por último, el superyo es la instancia más superficial y que nos autorrepresenta de cara a la sociedad. Dentro del yo encontramos diferentes ideas importantes. Por un lado, aparece la metáfora del Edipo, donde Freud explica que existe una autoridad dada por la cultura que impone normas y límites y genera una represión hacia nuestros deseos placenteros. Por lo tanto, el odio que se crea hacia el padre refleja el odio del inconsciente hacia la autoridad cultural. Por otra parte, estas represiones hacen aparecer al sentimiento de culpabilidad, es decir, al querer encajar en la sociedad debemos reprimir nuestras pulsiones, o por lo contrario, si dejamos vía libre a la libido, no nos adaptaremos nunca a la sociedad, y así se generará la culpabilidad. Esta lucha interna entre lo que aceptar o no de la sociedad sucede en el yo, ya que tiene una misión económica, establece lo que entra y sale del inconsciente. Por esto mismo, tanto Freud como Marcuse dicen que la vida es muy dura, porque es una gestión constante del deseo con un conflicto entre la represión que recibimos y cómo adaptarnos a ella. En cuanto a Marx, repasaremos unos conceptos, ya que Marcuse se considera un marxista en toda regla. Este dice que el trabajo es el centro de toda vida y que representa las características del capitalismo, siendo este enajenado. Además, demuestra que el modelo económico adaptado en la sociedad determina el resto de factores de esta e introduce los conceptos de infraestructura y superestructura, que son anuladores de conciencia. En una de ellas se crean las contradicciones y en la otra se expresan con aparatos ideológicos que para Marcuse serán los medios de comunicación como la publicidad. En esta parte vamos a hablar sobre la base del pensamiento de Marcuse. Marcuse junta el materialismo dialéctico del marxismo con las ideas freudianas, es decir, acepta los supuestos psicológicos de Freud, pero dice que la sexualidad de la que él habla no es solo sexo físico, sino que tiene que ver con una energía libidinal mucho más amplia. Para analizar cómo funciona la cultura a nivel de capitalismo, Marcuse incorpora los siguientes conceptos: plurrepresión y principio de ejecución. Plurrepresión es un conjunto de represión que, para adaptarlo a las exigencias del trabajo y la procreación, se ha desexualizado de los impulsos parciales y las zonas erógenas, es decir, iguala civilización y represión, y hace una restricción sobre la sexualidad que resulta de la dominación política y económica. En este concepto, el autor también junta el concepto plusvalor, con represión en la sociedad. Plusvalor significa el valor no pagado del trabajo del obrero. El principio de ejecución tiene relación con el principio de realidad de Freud, es decir, cuando el ser humano se da cuenta que no basta con desear para obtener. Este principio se correlaciona con la idea marxista de alienación y cosificación del trabajo, que es la pérdida de valor de nuestra capacidad transformadora en la sociedad capitalista. La cultura es un conjunto de valores, normas y símbolos, y en la sociedad contemporánea se caracteriza por un proceso constante de civilización.
Marcuse entiende la cultura no como sublimación represiva, sino como la libre expresión del eros, el principio del placer y de la dimensión lúdica. Cuando hablamos de eros, nos referimos al deseo de vivir la vida, como si fuera vivir en un paraíso. Para Marcuse es importante analizar la civilización capitalista, ya que es la manera en que se ha configurado la cultura en el capitalismo, es decir, la cultura de masas. Para Marcuse, la cultura de masas es una cultura negativa, es decir, hace que en el fondo todos los seres humanos nos comportemos de manera parecida, de acuerdo a rígidos ideales culturales. Marcuse nombra la problemática del hombre unidimensional. Este no tiene pensamiento crítico y actúa según los cánones de la sociedad, y deja de cuestionarse la configuración de la realidad en términos críticos. Marcuse dice que la cultura no solo actuará como represión, sino que tendrá espacios vacíos de flujo de la libido, donde a través de la creación de necesidades falsas las satisfaceremos para sentirnos con cierto placer. Afirma que ninguna revolución será posible en una sociedad en la que se deje fluir esa libido. Para él es problemático que exista un espacio en la realidad social que nos permita liberar esta libido que está contenida por la propia sociedad. Marcuse compara esa liberación como si fuese una especie de placebo que nos proporciona el propio capitalismo. Nos autocomplacemos en nuestra perspectiva crítica y dejamos de producir crítica social. De esta manera, dejamos de querer un cambio social. Entonces, ¿cuál es la solución? Antes de responder esta pregunta, tenemos que tener bien clara la definición de educación. Por educación entendemos la asimilación por parte de las personas de una sociedad de los valores y comportamientos que rigen su funcionamiento. Marcuse se centró en valorar dos métodos de educación muy diferentes entre sí. Por un lado, la educación tradicional y por otro, la educación alternativa. La tradicional nace en el siglo XVII, pero no es hasta el siglo XIX que se desarrolla por completo. Surge a la vez que la burguesía y da lugar a la escuela pública, tanto en Europa como en Latinoamérica, delante de la necesidad de proporcionar una formación rápida y masiva y también de asegurar el orden y el control de una nueva población de carácter obrero. Algunas de sus características son las siguientes. En primer lugar, la adquisición de conocimientos se daba en forma mecánica, memorística y coercitiva. El profesor es considerado el centro de la enseñanza e impone los conocimientos. El alumno es obediente, pasivo, receptor de la información y está sujeto a normas rígidas y castigos. El examen es la única herramienta de evaluación y tiene un carácter cuantitativo. Y por último, la relación profesor-alumno era aparentemente respetuosa. La disciplina predominaba, pero el ambiente era algo tenso. La educación alternativa se desarrolla a lo largo del siglo XX. Su objetivo es buscar una mayor libertad y participación del alumnado en los procesos de aprendizaje, alejándose de los proyectos educativos oficiales. Algunas de las características más importantes son las siguientes. En primer lugar, el alumno desarrolla sus conocimientos, habilidades y destrezas de forma libre. El profesor adopta un rol de guía para atender así las necesidades físicas y psicológicas de los alumnos. El alumno crea sus propios conocimientos, formula sus hipótesis, participa y adopta las normas según su contexto. La evaluación es cualitativa y la relación entre el profesor y el alumno es de respeto mutuo y fluye la comunicación entre ellos. De esta educación podemos destacar algunos métodos, como el método Waldorf o el Montessori, que reúnen todas estas características y son bastante conocidos. ¿Por qué educación usa Marcuse? Él dice que la única posibilidad de superar esta condición de unidimensionalidad del ser humano sería la saturación de las condiciones de autoridad. La represión en la educación tradicional es preferible a la licencia en la educación alternativa, porque en la educación tradicional se mantiene vivo el sentimiento de alienación y es el único motivo que podría derrotar el orden represivo de la cultura de masas. De acuerdo a esto, la solución que propone es la radicalización de la autoridad, que nos proporciona la educación tradicional, así logrando la conciencia máxima del sentimiento de represión crítica, ya que, por otra parte, la educación alternativa nos proporciona los placeres del capitalismo. Como conclusión final, hemos visto que constituye una crítica de la sociedad industrial cuyo carácter represivo y alienante acaba por incorporar a la clase obrera conformándola y convirtiéndola a su vez en una explotadora indirecta de las clases marginadas. Por último, hemos visto que la solución que plantea para acabar con esta sociedad es radicalizar la autoridad, pudiéndose ver así reflejada en la educación tradicional. Aquí os dejamos unas preguntas de reflexión que queremos que nos contestéis y también la bibliografía. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos que os haya gustado y que lo hayáis entendido.